Buenos días, hoy 25 de marzo del 2020, siendo las 10:26 de la mañana, el juzgado quinto penal del circuito de conocimiento de Ibagué se constituye en audiencia de formulación de acusación dentro de la radicación 73-622-0208, número interno 60, adelantada contra la cédula 1-109 por los presuntos delitos de actos sexuales con menor de 14 años, acceso nació con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo. Para efectos de registro se concede el uso de la palabra a las partes e intervinientes a fin de que procedan a su presentación. Buenos días, señoría, a usted y demás asistentes a esta audiencia virtual. Se presentan Valeria Ríos, cedulado con el número 1105-670-628, documento que fue expedido en el municipio del Espinal, Tolima. Soy el borrador de la tarjeta profesional 256-969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Efectos de notificaciones, continúa siendo la carrera quinta número 699, barrio Centro, instalaciones del Instituto Tectol en el municipio de Rovira, Tolima, y principalmente a través del correo electrónico daniel.neira.ríos@gmail.com. Represento los intereses del único procesado en este cartulario, que es el señor... Doctor, usted asume la defensa a partir de este momento, ¿cierto? Sí, su señoría, en la audiencia preliminar estuvo una colega que ahí de que me expidió el respectivo pase y salvo, se generó poder que se remitió a la Fiscalía 55 seccional de Caibas en el mes de diciembre. Dicha entidad expidió una constancia el 22 de enero en la cual pues hacía constar, la redundancia, que el suscrito ya quedaba como actualizado en los datos de defensa dentro del proceso. Pero judicialmente, si por parte de la judicatura no se me ha reconocido tal calidad de defensor. Doctor, ¿ya me permite, por favor, entonces los documentos? Bueno, ¿usted le otorga poder al abogado que se encuentra aquí presente? ¿Vía virtual? Sí, señorita. Sí le otorgo el poder. Bueno, doctor, ¿me muestra los documentos, por favor? Su señoría, no sé, que a mí la cámara no me alcanza a mostrar, entonces no sé si la estoy mostrando bien. Esta tarjeta profesional y esta es la cédula de ciudadanía. Es importante pues poner presente que ante este mismo despacho ya el escrito ha litigado, lo que hace que claro. pues ya los documentos hayan ido a la mano. A ver, déjamelos ver. Bueno, como defensor de confianza a partir de esta audiencia. Se le pregunta a la señora apoderada de víctima, al señor procurador y a la defensa si conocen el escrito de acusación y si tienen alguna observación frente al mismo. Conozco el escrito de acusación y el mismo se ajusta a las formalidades del artículo 337 procesal penal. La defensa. Su señoría, conozco el escrito de acusación, frente a él observaciones y existe una solicitud de nulidad que sustentaré una vez me lo permita. Observación frente a los requisitos del 337, doctor. Frente al escrito como tal, las formalidades, no tengo observaciones. Bueno, se le pregunta a las partes e intervinientes si van a alegar causa de incompetencia, nulidades, impedimentos o recusaciones. Adicionalmente a la delegada fiscal, si va a adicionar o modificar el escrito de acusación. Por parte de la Fiscalía, su señoría no tiene nada que decir respecto a causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones o nulidades, pero sí aclara la Fiscalía que va a reorganizar la imputación fáctica, que va a complementarla, y no, es lo único que se va a modificar, la imputación fáctica. Bueno, doctora. Señora apoderada de víctima. Como lo dije al principio, no tengo ninguna causa de nulidad ni de competencia. Bueno. Y el escrito de acusaciones, como es facultativo de la Fiscalía, si le puede variar o cambiar la situación práctica, yo estaría en este momento cómo atacarla.
Bueno, señor procurador. De acuerdo con el artículo 36 del Código de Procedimiento Penal, usted tiene la competencia para conocer del presente caso. No se conocen circunstancias constitutivas de impedimento o de recusación, ni tampoco el Ministerio Público observa alguna configuración de nulidad procesal. Señor defensor. Gracias, su señoría. No encuentra esta defensa causales de incompetencia ni de recusación, pero sí encuentro que existe la necesidad de realizar una petición de nulidad que procedería a sustentar. Proceda, doctor. Puedan pronunciarse. Ahora se me fue la conexión con el defensor. Ay, no. Estoy muy complicado. Se fue la conexión. Pero él la rescata rápido, él es experto en... Señora. Él la rescata rápido, no es que él es youtuber, él es perfecto en es experto en el tema. Ya Yo está. cambié de red, a ver si de pronto la nueva red que es más, puede ser más veloz. Se escucha mejor. Sí, señor. Intentémoslo ver. Bueno. Doc, le decía que... Pero le toca empezar, porque no... Sí, su señoría, no hay inconveniente. Le planteaba al despacho que la solicitud de nulidad que planteo pues genera que debamos devolvernos procesalmente a la formulación de imputación, ya que considero que este proceso viene viciado desde esa etapa, toda vez que con el mayor de los respetos lo que se hizo el 16 de diciembre del 2019 no fue una formulación de entrevista. Porque lamentablemente el despacho que tenía el proceso para esa época, pues lo que hizo a la hora de exponer los hechos jurídicamente relevantes fue dar lectura a partes de una entrevista y no a exponer los hechos jurídicamente relevantes. Para tal efecto, vale la pena expresar que el legislador impuso en el numeral segundo del artículo 288 del Código de Procedimiento Penal la obligación, no un favor, la obligación consistente en que la Fiscalía General de la Nación debe hacer una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes y que además esos hechos debe plantearlos en lenguaje comprensible. Prácticamente lo que hizo el legislador fue hacerlo una situación muy práctica, es decir, dar a entender que la imputación tuviera una estructura del cuento como en el colegio, donde en las clases de español nos decían que toda narración debe estar conformada por un inicio, un nudo y un desenlace. Es decir, que trayendo eso al tema penal, nos debe indicar esos hechos jurídicamente relevantes, cómo empezó la comisión de la conducta, en dónde fue, qué situación se presentó y cuál fue el desenlace o resultado punible. Y es así como revisado con detenimiento el audio de esa diligencia, en la que aclaro no fui el defensor, encuentro cómo desde el minuto 17:42 del registro del audio se le concede el uso de la palabra a la señora fiscal 55 Caivas para hacer la imputación. Y decía que esa señora delegada hace de manera impecable la identificación del indiciado, incluso con peritación. Pero a minuto 19:19 de ese mismo registro, donde dice que va a señalar cuáles son los hechos jurídicamente relevantes, indica que hay una circunstancia temporal y que hay una circunstancia modal. Y nos dice que la circunstancia temporal es marzo del 2019. Ya, solo eso, o sea, todo el mes. O sea, señora juez, que pese a que marzo tiene 31 días, no nos dice en cuáles días se cometió la conducta, no nos dice si eso fue de noche o fue de día, no dice si era, en caso de ser de día, en la mañana o en la tarde, no dice en esa circunstancia temporal si al menos era fin de semana o si era entre semana. Es decir, que el indiciado se defienda como pueda, porque si no se dice al menos en qué parte del día pudieron haber ocurrido los hechos, o si fue entre semana o de semana, como circunstancia temporal de importante relevancia, se imposibilita por completo que se pueda constatar, por ejemplo, si la menor estaba estudiando o no, si a esa hora el muchacho andaba trabajando, si a esa hora hay más gente en el lugar. Es decir, que se hace imposible constatar si existió o no la posibilidad de comisión de la conducta o si existe o no la posibilidad de que la menor esté mintiendo. Por lo tanto, con una circunstancia temporal así de sencilla como decir marzo del 2019, lo que se hace es cercenar por completo el ejercicio de la recolección de información para contradicción.
porque, como quedó claro, la Fiscalía no sabe ni cuándo ocurrieron los hechos. Esos datos son jurídicamente relevantes, brillan por su ausencia, y si bien es cierto, no se le puede pedir a una menor de 12 años que tenga una memoria fotográfica y que nos diga con exactitud la hora, minuto y segundo en que presuntamente ocurrieron los hechos. No es menos cierto que para poder exponer ese principio de trascendencia que regula las nulidades, pues hay que tener en cuenta que hay aspectos como, por ejemplo, el saber si la menor había o no almorzado para diferenciar la mañana de la tarde, como conocer si ese día fue el colegio para saber si fue entre semana o domingo. Esos aspectos de indagación debió haberlos hecho la Fiscalía y habrían permitido con ello poder indicar una verdadera circunstancia temporal de la conducta. Pero bueno, luego de decir como único dato de tiempo que fue en marzo del 2019, pero nada más, pasa la Fiscalía a lo que llamó una circunstancia mudada en esa formulación de imputación. Y allí nos dice que hay una menor de siglas MAGO, es decir, MAGO, de 12 años, porque nació en el 2006, y nos dicta el número de la tarjeta de identidad en vez de referirse al registro civil. Pero luego de decirnos esos datos personales de la presunta víctima, pasa inmediatamente desde el minuto 20:02 del registro de audio a leer el contenido de la entrevista de la menor, al punto que arranca su exposición diciendo, la menor refiere que... y se pone a leer lo que dice la entrevista. Incluso lee algo tan corto que me atrevo a incluirlo dentro de mi argumentación. Dice, abro comillas, desde febrero de este año Valdemar empezó a acercarse a mí, me pedía besos, pero en marzo, dice ella, yo se los daba. Después yo iba a la casa de él a mirar televisión, nos quedábamos solos, él empezaba a besarme, a tocarme las partes íntimas y además me introducía los dedos en la vagina. Esto ocurrió varias veces, yo no le había contado a nadie estos hechos. Hasta estos días que hablamos con la doctora de mi mamá, me dijo que no le contara a nadie porque de pronto me llevaban para el bienestar familiar, cierro comillas. Lo único adicional a esa lectura, de aparte de la entrevista, es que la señora fiscal dice que eso fue en una finca y señala seguidamente de manera textual lo siguiente, abro comillas, de acuerdo a esa narrativa, la Fiscalía le formula la imputación a usted, señor Hernández, con base en el artículo 209 y continúa con otra exposición de artículos, cierro comillas. Es decir, que esa fue toda la información de hechos jurídicamente relevantes. Una lectura de la entrevista que al ser transcrita ocupa 5 renglones y luego añade solamente que fue en una finca y la misma Fiscalía dice, con esa lectura, con esa narrativa que acabo de hacer, pues dice narrativa, no lo dice lectura textual. Ya con eso tengo para formularle a usted imputación, señor fulanito de tal, y le lee los artículos. O sea, señora juez, que como se lo expresé desde un comienzo, se imputó fue una entrevista, ni siquiera completa, sino que se dio lectura a un fragmento de la misma y con eso la Fiscalía considera que ya, que esa lectura son los hechos jurídicamente relevantes. Ya después, cuando le lee los agravantes, resulta diciendo que él vivía en una casa de 2 pisos y que la menor en una casa de 2 pisos y que el procesado vio crecer la menor. Curiosamente, al minuto 29:18 del registro de audiencia, el señor juez equivocadamente dice que es bien sabido que la formulación de imputación es un acto de mera comunicación, eso lo dice de manera textual, pero el mismo que preside la audiencia, es decir, el señor juez segundo, le resulta concediendo el uso de la palabra a la defensa para que diga si entendió la imputación, y la defensa dice que la imputación fue supremamente clara por parte de la Fiscalía. Eso lo dice prácticamente entrecomillado. Pero ello no es cierto, señora juez, y por eso pido la nulidad, porque la imputación de cargos no fue supremamente clara, como lo dijo mi antecesora, al punto que el señor juez de garantías tuvo que intervenir y le tocó volverle a dar el uso de la palabra a la Fiscalía y le dijo que ella había hecho, era una lectura de entrevista. Entonces, que por favor acatara los reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema, según los cuales los hechos jurídicamente relevantes no equivalen al contenido de las entrevistas. Incluso el señor juez de garantía le advirtió a la representante de la Fiscalía que por ese motivo, es decir, por lo que ella estaba haciendo, se habían decretado ya varias nulidades. Y que eso, al considerar el juzgador que el ejercicio de la Fiscalía se circunscribió a dar a conocer el contenido de la entrevista, le concede a partir del minuto 31:00 del registro de audio el uso de la palabra para que la Fiscalía nuevamente formule hechos jurídicamente relevantes, no que dé lectura a la entrevista. Y es así como a minuto 33:33 del registro de audio la Fiscalía dice que atiende los pronunciamientos, que se compromete a indicar los hechos jurídicamente relevantes, pero vuelve a hacer lo mismo, al punto que vuelve a decir textualmente, abro comillas, refiere la menor
que en el mes de marzo del 2019 le dio besos, que ella accedía a los mismos, que le realizaba tocamientos de las partes íntimas y que eso corresponde a los artículos que le imputé. Y dice la menor que en su lugar de domicilio usted accedía por su vagina con los dedos de sus manos y eso es lo que me permite darle el artículo 208 por esa clase de penetraciones. Esa es toda la nueva intervención que hace la Fiscalía cuando le vuelven a dar el uso de la palabra. Es decir, volvió a lo mismo, a repetir el contenido de una entrevista, solo que lo hizo abreviándola y mezclándole los artículos del Código Penal. Ante tal situación, el señor juez segundo de garantías del municipio de Rovira, para no seguir destacando el proceso con esa irregularidad sustancial, no tuvo otra opción que avalar la imputación así y darle continuidad al proceso para que ahora resulte siendo usted, señora juez de conocimiento, quien tenga que revisar lo ocurrido en esa diligencia y la nulidad. Para esa revisión que permita decretar la nulidad es importante recalcar que conocer claramente la relación suscita de los hechos no es un componente de la formulación de imputación solamente, sino que es un derecho del procesado que está consagrado en el literal H del artículo 8 de la ley 906 al indicar que la persona sometida al poder punitivo del Estado tiene derecho a conocer los cargos con indicación expresa de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que los fundamentan, lo cual no pueden ser reemplazados por una simple lectura de una entrevista. La causal de nulidad que se invoca es la relación del derecho al debido proceso en aspectos sustanciales, toda vez que no estando definidos puntualmente, pero si es relevante, no puede existir una vinculación al proceso penal porque no se sabe a ciencia cierta de qué se defenderá el ciudadano sometido al poder punitivo del Estado. Y ello no es una maniobra dilatoria de la defensa porque pues hasta con el titular participo en las audiencias con tal de que se hagan aún en plena cuarentena del coronavirus, ni mucho menos de formalismo del abogado Neira Ríos en este proceso, sino que quien impone esos requisitos fundamentales para darle validez a la actuación es la Honorable Corte Suprema de Justicia, quien en el año 2016, es decir, hace más de 3 años, con la radicación 48-200, literalmente regañó a la Fiscalía por ponerse a leer entrevistas, haciéndolas pasar por hechos jurídicamente relevantes, es decir, que ya es un hecho decantado de cómo se van a hacer la formulación de imputación. Dijo la Corte desde hace 3 años, abro comillas, se ha vuelto práctica de algunos fiscales que sin abrazar una teoría del caso específica, deciden mejor en la imputación a hacer una relación de medios probatorios, en ocasiones contradictorios, a la espera que de allí sean las demás partes las que extraigan su particular concepción de lo que quiere atribuirse, cierro comillas. Es decir, exactamente lo que pasó en este caso. La Fiscalía leyó una entrevista y dejó a la defensa la tarea de extraer de esa lectura la concepción de lo que el ente persecutor penal quiere atribuirle a mi ahora procurador. Para mostrar la gravedad de lo ocurrido, señora juez, en la imputación, la señora fiscal leyó la entrevista a la menor y se habla de que le imputa acceso porque en su lectura percibe que hubo penetración con los dedos de la vagina. Pero curiosamente, cuando uno pasa el minuto 50-16 del registro de audiencia, cuando ya se está en la diligencia siguiente, es decir, en la de la medida de aseguramiento, al referirse a diferencia razonable, ya no me habla la Fiscalía de dedos entendidos de la mano, sino que me habla pene en una escalera y ya no habla de aprovechamiento de un escenario de ver televisión, sino que cambia por completo la situación práctica y me dice que el procesado le pedía a la menor que se escapara de la casa y llegara de noche sin que nadie se diera cuenta. Entre otros aspectos que entonces son contradictorios, porque una cosa es ir a ver televisión frente a todo el mundo y aprovechar ese escenario, y otra cosa es pedirle que de manera clandestina llegue de noche, donde entonces ya no habría televisión. Por tal motivo, menos si se supone que se está en el campo y que en el campo cualquier sonido en horas nocturnas pues se escucharía, sobre todo el del televisor que incluso genera una iluminación. Por esos aspectos contradictorios, que son muchos más, pero de los que prefiero no ahondar para no contaminar al despacho, lo que estoy haciendo ver son las debilidades que generan que la imputación deba repetirse, porque claramente, señora juez, la Fiscalía no cumplió con una clara exposición de la situación fáctica y por lo tanto genera contradicciones que generan confusión y cercena el libre ejercicio de la defensa técnica, porque no sé hacia dónde voy a dirigir una estrategia porque los hechos no son suficientemente claros. Por lo tanto, dado que la imputación no es un escenario para una transcripción de una entrevista, ni de manera directa como lo hizo en la primera intervención, ni parafraseándola como lo hizo la Fiscalía en la segunda intervención, cuando el juez le dio la oportunidad de corregir, considero, su señoría, que debe retrotraerse la actuación, decretando la nulidad de esa audiencia de información de imputación inclusive,
para que nuevamente se haga la diligencia, pero esta vez se haga bien. En ese orden de ideas, señoría, considero que ha quedado debidamente sustentada la petición de nulidad que aquí le he planteado, dando por terminada la misma, es decir, mi intervención, señalando que la causal que invoca es la que se encuentra en el artículo 450. Muchas gracias, su señoría. Bueno, se corre traslado de la solicitud de nulidad a la señora fiscal y a los intervinientes. Señora fiscal, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Su señoría, la Fiscalía General de la Nación considera o no comparte el criterio de la defensa, aunque Permítame, doctora, permítame un momento que haya. Ya está restaurada la comunicación con el señor procurador. Prosiga, doctora. la Fiscalía respeta el criterio de la defensa, pero no lo comparte por las siguientes razones en concreto. En primer lugar, señoría, la formulación de imputación simplemente es un acto de comunicación, es el primer paso de un procedimiento penal, la primera vez que se da en conocimiento de un juez para unos fines muy determinados establecidos por la norma. Lo importante, sí es cierto que la formulación de acusación, de la imputación, la relación de hechos debe ser clara, concreta, precisa y conllevar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que van a comportar a su turno y a soportar la imputación jurídica que se haga con fines de no vulnerar el derecho de defensa y de contradicción de la prueba. Pero no quiere decir ello que en la formulación de acusación se tenga que minimizar una serie de circunstancias o especular en las mismas, sino que la misma norma del artículo, la misma norma establece que deben ser hechos, se debe hablar de hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible y debe ser de una forma clara y concreta. En este orden de ideas considero, su señoría, que si a eso lo sumamos las últimas decisiones de la Honorable Corte Suprema de Justicia en que enfatiza, no tengo ahorita el número, pero en que enfatiza que sobre todo a los menores de edad en tratándose de delitos sexuales no se les puede exigir en forma pormenorizada las fechas, horas, momentos, minutos en que sucedieron las cosas, entre otras cosas porque se estaría revictimizando. Considera la Fiscalía que no ha existido ninguna vulneración, de pronto técnica, pero no vulneración legal que amerite una nulidad máxima cuando se tiene claro que la nulidad es una medida extrema. Es una medida extrema cuando no existe ningún otro medio de subsanar una situación legal. Para este caso no considero que sea una medida extrema. Pero asumiendo que fueran así las situaciones, asumiendo de que realmente se ve afectado en la defensa el abogado respectivo, considera la Fiscalía que esta situación debió haberse argumentado al momento de solicitar la medida de aseguramiento. Cuando se solicita la medida de aseguramiento, si no se tienen los sustentos básicos para imponer una medida como lo impuso el juez, hubiese sido obligación de la defensa haber interpuesto recursos porque no tenía claridad y haber evitado que la medida de aseguramiento fuera de detención preventiva, con lo cual se hubiese subsanado sin necesidad de llegar a la nulidad la situación que plantea el abogado defensor. En ese orden de ideas pensaría yo que en últimas, al momento de omitir la utilización de los recursos de ley, al momento de la imposición de medida de aseguramiento, se está convalidando lo que realmente se hizo al momento de la imputación. Evidentemente, cuando se comienza la investigación no se puede tener el perfeccionamiento de la misma porque realmente lo que va a marcar que sucede en un caso es el juicio, Más que nosotras son medidas de fortaleza para digamos, tener en claro la imputación práctica y jurídica que está haciendo la Fiscalía y mientras no afecte derroteros fundamentales de los que exige la ley, considero que no existe una nulidad, razón por la cual, su señoría, yo solicito se resuelva en forma negativa esta petición. La apoderada de víctima tiene el uso de la palabra. Doctora. Sí, doctora. Sí, señora. Bueno, considero que el escrito de acusación
cumple realmente con lo exigido en el artículo 337 del Tribunal Bosch, donde la señora fiscal le ha presentado los hechos, que no se haya puesto a colocarlos cronológica y minuto a minuto, no le quita la validez que ésta tiene. Los recursos han debido ser presentados, como lo dijo la señora fiscal, en el momento de la imputación, y no ahora querer superar un dicho que porque sabe que es para formar la imputación, cuál era el requisito indispensable. Es la entrevista, lo que la niña contó. Ha podido ser en uno o dos renglones. Lo cierto era que estaba dando un hecho delictivo y en una forma clara. ¿Sí? Simplemente ahora quiere retroceder para una imputación que a la hora de la verdad quedaría que la víctima le vuelvan a hacer entrevistas, ¿no? Entonces, por favor, luego a la señora juez impartir la legalidad a este escrito de acusación que se presentó, más cuando ella le agrega la situación práctica de acuerdo a lo que ha investigado. Es decir, la imputación es con el mínimo de prueba, y era eso, la entrevista. Como señora juez, te ruego atender los solicitados por la fiscal para evitarle mayores inconvenientes a mi representada. Gracias. Bueno, doctora, señor procurador, tiene uso la palabra. Gracias, señoría. Es respetable la posición de la defensa, pero también debe decirse que la solicitud de nulidad que propone es notoriamente improcedente. Desde el año 2007, concretamente el radicado 38.892 del 16 de mayo de 2007, que luego fue reiterado, entre otras, en la sentencia del 6 de febrero de 2013, radicado 39.892. El del 2007 es radicado 27.218. La Corte ha venido señalando de una manera pacífica, continua, que actos procesales como la formulación de la imputación o como la formulación de la acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación son actos procesales de parte, y que en consecuencia, en contra de esos actos de mera postulación, no procede ninguna solicitud de nulidad. Lo que procede en el evento señalado por la defensa, retrotrayendo la actuación a la formulación de la imputación, es la corrección de esa imputación en el mismo acto de su formulación. Y en el caso del escrito de acusación, lo procedente es la formulación de observaciones, y en este caso eso es lo que se ha de tomar en cuenta como petición de la defensa, la formulación de unas observaciones frente al escrito de acusación con el fin de que la señora fiscal las aclare, las corrija, las modifique si a ello hubiere lugar. Es posible que actos previos a la formulación de la acusación puedan ser objeto de nulidad, pero son actos muy precisos. En la sentencia del 25 de agosto de 2010, radicado 32.865,
la Corte señaló en qué eventos procedería la nulidad. Por ejemplo, cuando no se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación o cuando no se vinculó legalmente al procesado o cuando no se cumplió con la formalidad de declararlo en contumacia. Ninguno de estos eventos se da en este preciso caso, de manera que por este aspecto tampoco procede la declaración de nulidad solicitada por la defensa. Finalmente, debe decirse que, de acuerdo también con reiterado criterio de la Corte, se ha proscrito el ejercicio del control material de actos como la imputación o como la acusación, que la ley ha establecido que cualquier falencia que se presente en el escrito de acusación se pueda ventilar y resolver, se reitera, no a través de la solicitud de nulidad, sino en esa misma audiencia a través de la solicitud de aclaración, adición o corrección pertinente. Lo anterior se reitera, puesto que el pliego de cargos es un acto de parte y en consecuencia no es susceptible de anulación. En ese orden de ideas y por esas breves consideraciones debe despacharse en forma desfavorable la solicitud de nulidad y continuarse con el trámite de la presente audiencia de formulación de acusación. Bueno, el despacho por ahora no va a tomar una decisión frente a la solicitud de nulidad planteada por el señor defensor. Habida cuenta que sí existe jurisprudencia frente a la posibilidad de nulidad cuando se trata de hechos jurídicamente relevantes. Aquí el señor defensor ha expuesto unas situaciones que tienen que ver con la formulación de imputación y que deben verificarse por parte de este despacho, el audio correspondiente, para efectos de adoptar la mejor decisión. No lo puedo hacer así como de manera objetiva de que no procede de la nulidad y ya, sino que debe verificarse cada uno de los aspectos esbozados por el señor defensor. En esas condiciones, el despacho va a suspender esta audiencia para revisar el audio correspondiente y si están de acuerdo las partes e intervinientes, atendiendo pues la emergencia sanitaria, toda esta situación, pues si es posible que la otra semana nos reunamos en otra videoconferencia para adoptar la decisión que corresponda, pero ya les diré porque esto pues, está sometido a una programación con salas virtuales del CENDOT en Bogotá y pues amerita pues todas unas labores que deben hacerse previamente. Entonces, me dicen si están de acuerdo con ello y los convoco por el mismo medio que lo hice para hacer esta audiencia. Señora fiscal. Sin ningún inconveniente, su señoría. La doctora Ana Beatriz. Voy a llamar a la doctora porque... Sí, doctora. Bueno, el señor procurador. Sin objeción, señoría. Y el señor defensor. Su señoría, estamos encerrados 13 de abril, no tendremos ningún inconveniente, eso incluso haría que podamos ocupar en algo productivo este tiempo, no tengo ningún inconveniente entonces. Bueno, doctor, entonces los estoy convocando, no les doy una fecha exacta porque debo hacer también las gestiones ante el COIBA, que bueno, hoy fue un poquito complicado, pero finalmente pues accedieron. Y pues entonces yo les llamo para avisarles cuando nos reunimos. Bueno, muchísimas señoría, gracias. Frente a esa situación, no sé si me alcance a escuchar Mar. Sí, señor. Mar. Sí, señor. Pues la verdad es que usted tiene derecho a estar en las diligencias, pero si el obstáculo sería el IMPEC, le rogaría, le manifieste a la señora juez que usted renuncia al derecho a participar en la siguiente sesión de audiencia para que la podamos hacer rápidamente. Usted es el
el más beneficiado con que su proceso avance. Y entonces, pues si el problema puede ser IMPEC, en caso de que IMPEC sea el inconveniente para ese día, si usted le manifiesta a la señora juez que renuncia a comparecer a esa sesión de audiencia siguiente, podríamos hacerla sin usted y avanzar. Entonces, si usted atiende esa recomendación, manifiéstele eso a la señora juez, que usted renuncia a asistir a la siguiente audiencia para que la podamos hacer en caso de que el IMPEC no lo conecte. Sí, señor. Sí, la doy. Bueno, perfecto. ¿Qué puede pasar en la otra audiencia? Bueno, yo voy a resolver. Eventualmente lo que yo decida puede ser objeto de los recursos de los partes o intervinientes, o a lo mejor no, y proseguiremos entonces con la formulación de acusación. Entonces usted da la autorización para que se haga la audiencia que corresponda en la próxima sesión, sin su presencia. Sí, mi presencia. O sea, yo voy a tratar de que se haga la conexión con el COIBA, de todas maneras, pero eventualmente que no se logre la conexión precisamente porque el COIBA no tenga disponibilidad, eso es lo que me habían dicho en el día de hoy, entonces es posible que la hagamos sin su presencia. O sea, si de pronto no, o sea, no tiene o sea, ¿cómo le digo yo? O sea, de que no se puede hacer, es lo que me trata de decir. A ver, hay problemas por la conectividad, ¿sí? Que todos estemos en la audiencia, pero sobre todo donde me han argumentado pues la indisponibilidad es en el COIBA, en algunos momentos, ¿sí? Entonces, en el evento de que a usted no lo saquen a la audiencia virtual, ¿usted autoriza que la hagamos sin su presencia tal como lo plantea su defensor? Sí, sí lo autorizo. Bueno, entonces se deja constancia de ello. Se levanta la sesión, siendo las 11:12 de la mañana. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. A usted. Gracias, doctor. Gracias. Por favor, me avisan si escuchan bien. Escucho bien. Buenos días. Hoy 27 Buenos días. de marzo del 2020, siendo las 9:20 de la mañana, el juzgado quinto penal del conocimiento de Ibagué se constituye en resolución de solicitud de nulidad de la delitos de actos sexuales y con acceso penal abusivo 14 años. Para efectos de registro, se concede la palabra a las de que procedan a su presentación. Señora fiscal. La defensa. Buenos días, su señoría, a usted y demás asistentes a esta audiencia pública que realizamos de manera virtual. Se presenta ante el despacho Daniel Giovanni Neira Ríos, cedulado con el número 1105-670-628 y titular de la tarjeta 256-969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura, efectos de notificaciones, contrahaciendo la carrera quinta 699, instalaciones del Instituto Tectol en el municipio de Rovira, Tolima. Desde el principio hizo referencia por aparte al aspecto temporal, luego al lugar y por último al modal, conforme a la entrevista de la víctima. Para el despacho, tal concreción del aspecto fáctico fue totalmente clara, como así lo asintió la defensora del momento, quien más dijo que le preguntó a su prohijado y entendía los hechos. Se hizo una determinación de acciones con connotación delictual, tienen su acción en normas penales que fueron además debidamente señaladas, haciendo una descripción acorde con sus particularidades dentro del título de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Por otro lado, el hecho de que la fiscal hiciera referencia a la palabra entrevista no da lugar a establecer que se confundieron los hechos jurídicamente relevantes con los hechos indicadores y los medios de prueba, como parece entenderlo el señor defensor. Máxime cuando esa es la fuente del conocimiento directo, que por lo general es así tratándose de delitos que se conocen como realizados a puerta cerrada. Ahora, frente a que no se precisaron exactamente las fechas de los hechos, valga recalcar que se fijó un interregno corto en el que habrían sucedido varios eventos, esto es, en el mes de marzo de 2019, lo que le permite a la procesada ejercer su derecho de defensa, aspecto además frente al cual hay que decir que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ya ha fijado su posición
la cual se acoge, y es que, abro comillas, la falta de exactitud sobre la circunstancia temporal de los hechos jurídicamente relevantes obedece a la dinámica misma del recuerdo humano, sin omisión o yerro atribuible a la Fiscalía, ni mucho menos a la Sala de Conocimiento. Por ende, resulta completamente inane reclamar la invalidación del proceso para que se realice algo imposible de concretar, esto es, la delimitación exacta del día en que se perpetró la conducta objeto de acusación. Hago referencia a sentencia al auto AP 3454 del 2019, radicado 55470, magistrada ponente doctora Patricia Salazar Cuello. En un caso similar, por delitos sexuales cuya víctima era una menor de edad, dijo la alta corporación frente a un demandante en casación. Abro comillas. Insinúa que los casos de abuso sexual diferido en el tiempo solo puede ser judicializado si se logra establecer la fecha exacta de cada uno de esos episodios y el tipo de acto que se realizó en cada uno de esos eventos, lo que equivaldría a exigir que la víctima tomara nota de esas circunstancias para poder ventilarlas con esa pretendida precisión cuando se dieran las condiciones para poner en evidencia los delitos de que venía siendo víctima. El impugnante parece olvidar que las hipótesis de hechos jurídicamente relevantes incluidos en la imputación, la acusación y la sentencia no pueden ser producto de la invención del fiscal o del juez. Las mismas en su orden deben tener como fundamento las evidencias recaudadas en la fase de preparación del juicio y las pruebas practicadas en este escenario procesal. Hago alusión al auto 4206 del 2019, radicado 51256. Magistrada ponente doctora Patricia Salazar Cuello. A lo anterior se suma que hasta el momento se encuentran habilitadas incluso eventuales correcciones o aclaraciones que deban hacerse por ajuste de legalidad de los cargos imputados, que bien lo puede hacer la Fiscalía en la audiencia de formulación de acusación. En tales condiciones, no se advierte situación constitutiva de irregularidad sustancial que afecte el debido proceso y el derecho de defensa del procesado de cara a los argumentos planteados por su defensor, por lo cual se negará la solicitud de nulidad impetrada. En mérito de lo expuesto, el juzgado quinto penal de circuito, funciones de conocimiento de Ibagué, resuelve negar la nulidad de la actuación impetrada por el defensor del procesado. Esta decisión se notifica en estrados contra la misma, proceden los recursos de ley. Por favor, pueden prender de nuevo sus micrófonos, señora fiscal. Sin recursos, su señoría. ¿Moderada víctima? La puedo. Dame en altavoz. Doctora, Señora. ¿me oye? Sí, sí, sí. ¿Qué recurso, señoría? Bueno, señor procurador, Sin interés para recurrir. la defensa. Su señoría, interpongo el recurso de apelación que sustente una vez, así me lo permite. Bueno, el procesado se une al recurso impetrado por su defensor, Aldemar. Sí, señorita. Sí, señorita. Entonces se le concede el uso de la palabra al señor defensor para que proceda a sustentar su recurso de apelación. De apelación me dijo, ¿cierto, doctor? Sí, sí, su señoría, la apelación. Proceda, doctor. Muy- Doctor, retome su argumentación, por favor. A ver si la doctora Bueno. ya nos... Ok, su señoría, inicialmente pues estaba expresando que dentro del primer punto que me lleva a recurrir la decisión es que la propia Fiscalía General de la Nación es la que ha permitido evidenciar que se presentan graves errores en la situación fáctica, es decir, que no son tan claros como lo percibe la honorable señora juez, al punto que de manera textual en la sesión inmediatamente anterior, esto es la del 25 de marzo, fue la propia Fiscalía quien estableció que no va a adicionar nada al escrito, pero que sí va a reorganizar la imputación fáctica. Esto, pues, sumado al hecho de que entre la denuncia, que fue en el mes de junio del 2019 aproximadamente, y la imputación en el mes de diciembre de ese mismo año, pues la Fiscalía tuvo más de un año, o bueno, en realidad medio año, para sentarse a redactar cuáles eran los hechos jurídicamente relevantes por los cuales vincula al proceso penal a mi cliente y que no puede hacerse lo que sería una cuarta modificación, porque lo expresaba, una cosa fue lo que le dijeron al momento de la imputación, otra hipótesis fue la que se planteó al momento de la petición de la medida, otra cosa es lo que le dicen en el escrito de la acusación y ahora la Fiscalía dice que va a reorganizar esa tipificación fáctica, es decir, una cuarta exposición de hechos jurídicamente relevantes en este proceso. Y comparé esa situación con lo que en términos de contratación se conoce popularmente como un OTI.
que no es otra situación diferente que a un escenario de modificación de las condiciones que se establecen con antes de iniciar el proceso. Recordemos que en la acusación la Fiscalía puede hacer modificaciones en su estructura jurídica, pero no puede realizar una serie de ajustes de manera repetitiva y sin control a la situación fáctica que originó la vinculación al proceso. No puede acogerse tampoco la postura inicialmente planteada por los demás sujetos procesales y que hacen parte de esta decisión en la parte de la motivación del liderando, y es que no habría que hacer nulidad, sino de hacer ajustes o correcciones a los actos procesales. Y esa postura no se acoge por parte de la defensa es porque la formulación de acusación no se estableció en el sistema penal acusatorio como una audiencia para suplir pretermisiones de la Fiscalía durante la formulación de imputación, como dejar de incluir los hechos que integran la premisa fáctica, bajo el pretexto de que para ese momento no sabía qué era lo que había ocurrido y que en todo caso le fueron comunicados al procesado en la imputación los cargos leyendo la entrevista. Por lo que no solo se recurre a la decisión adoptada el día de hoy, sino que se advierte de manera anticipada que los efectos de la nulidad pueden ser mayores a futuro, porque de continuar el proceso como va, de permitirse lo que la Fiscalía ya anunció como reorganizar la imputación fáctica, se estaría abriendo la puerta a atribuirle al procesado en audiencia de acusación algunos hechos nuevos bajo la cortina de ajustes. Por lo tanto, serían hechos que no figurarían como tal en la formulación de entrevista que se hizo el 16 de diciembre. Y ese cambio habilitaría a futuro que incluso se habilite una casación. Por lo que desde ya entonces dejo sentada mi postura para que no se pueda decir jamás en este proceso que la defensa convalidó lo que se considera como una actuación supremamente irregular. El segundo aspecto que me lleva a presentar este recurso de alzada es que no retrotraer la actuación a su génesis procesal de audiencias preliminares es violar los derechos fundamentales del procesado. Si es un aspecto que no se puede subsanar de otra manera, toda vez que el artículo 8 de la Ley 906 establece o enlista una serie de derechos que se adquieren desde el momento de la imputación. Por lo que si la imputación no se hace en debida forma y se van a permitir arreglos en la etapa de acusación, lo que se genera con ello es cercenar la posibilidad de que el procesado pueda utilizar el tiempo entre la imputación y la acusación para desarrollar la estrategia de defensa. Es decir, que se convierte el lapso de tiempo en tiempo muerto, en tiempo perdido, en tiempo desperdiciado, que le genera al procesado una desventaja, ya que cualquier acto de investigación defensivo que realice la defensa sería ineficaz, tanto como tirarle piedras a la luna, porque en cualquier momento en la acusación le modifican los hechos bajo teorías de reorganización o complementación que le impiden entonces tener una estrategia definida desde el comienzo del proceso, lo que afecta de esa manera el principio de igualdad de armas previsto en el artículo 4 de nuestro Estatuto Procesal. Ese tipo de prácticas como la que aquí se está avalando con la decisión proferida el día de hoy es lo que genera que un defensor no pueda descubrir ningún elemento material probatorio en la audiencia de acusación y se convierta en letra muerta lo establecido en el inciso segundo del artículo 344, porque sencillamente si ni los hechos jurídicamente relevantes fueron bien expuestos, no puede trabajarse sobre ello, porque en términos de ingeniería sería tanto como hacer paredes sin vigas y amarres. Todo esfuerzo que se haga se cae, sería perdido el defensor. En palabras, la decisión SP 2042-2019 del 5 de junio del 2019, proferido en la radicación 571-007 por la doctora Patricia Sazar Cuellar, con la imputación se activa el derecho del procesado a conocer oportunamente los cargos y contar, esto es muy especial, con tiempo suficiente para la defensa. Surge el interrogante en sede de recurso de alzada. ¿Cuál tiempo suficiente si los hechos supuestamente van a quedar definidos solo en la formulación de acusación? Porque según la misma Fiscalía, solo hasta esta va a reorganizar. Además, que va a la formulación de imputación como ritual de exposición de hechos jurídicamente relevantes pueda reemplazar por la lectura de partes de una entrevista como único elemento material probatorio en ese acto procesal,
es un sinsentido, por lo que de verdad ocurre es que se cubra un hierro relevante, puesto que sería tanto como abolir la audiencia de imputación, tanto así que sería como si se estuviese implementando aquí un nuevo procedimiento abreviado para delitos sexuales, en donde la Fiscalía, sin elaborar hipótesis alguna sobre la vinculación del proceso, le corre traslado del elemento al procesado y pasa de una vez a solicitar la programación de la audiencia de acusación, solo que aquí el traslado fue de solo un elemento y fue leído de manera incompleta. Es decir, que de no decretarse la nulidad, lo que se está generando es proscribir una etapa que integra el proceso penal ordinario y que se permitió, porque aunque suene cansón, leyeron una entrevista y no puede darse por sobreentendido un cargo cuando el mismo no ha sido planteado expresamente por la Fiscalía bajo el argumento de que podría impedirse de la lectura de un único testimonio que tenía en ese momento, que era el de la víctima, cuando en realidad en la audiencia siguiente, es decir, la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, se evidenció que la Fiscalía sí tenía datos recolectados. Lo único que tenía que hacer era sentarse a encajar ese rompecabezas conformado por elementos materiales probatorios para crear su propia hipótesis de lo que presuntamente ocurrió antes de ordenar la captura de imputar. Lo que la Corte ha llamado a hacer un juicio de imputación, es el término o denominación que ha empleado el órgano de cierre, y que consiste en el análisis que debe realizar la Fiscalía orientado a establecer si se cumplen o no los requisitos legales para la formulación de los cargos, pero evidentemente ya no se hizo, y por tanto en mi criterio debe volverse a hacer esa diligencia observando las reglas que regulan ese acto de parte, que contrario a como lo indica el señor procurador en sentencias que mencionó en su intervención, como la del 2013 y la del 2017, sí es objeto de control, como lo dice la decisión del 2019 a la que me referí. El tercer aspecto, pues es que podrá percibir la sentencia como dentro de las oposiciones realizadas por efectos procesales en bloque frente a mi petición de nulidad, se demanda de la defensa incluso que haber tenido que ejercer los recursos de ley contra las decisiones de las audiencias preliminares del 16 de diciembre del 2019, cuando nada tiene que ver lo uno con lo otro. Lo primero, porque solo podría apelarse la legalización de captura y la imposición de empleamiento, y en ellas no se debate la imputación, al punto que no he visto yo todavía la presunción de cargos. Bueno, que la defensa que estuvo en manos de la doctora Adriana Soto había podido apelar la medida de aseguramiento y no lo hizo. Ello no ha sido objeto de mi petición de nulidad, porque yo nunca me referí si la medida fue bien o mal impuesta. Mi nulidad va dirigida a la formulación de imputación, independientemente de los efectos que ello llegara a generar sobre privación de la libertad. El único aspecto que se invocó frente a la medida de aseguramiento, y es el que trae vital importancia en este recurso, es que en esa audiencia de petición de medida de aseguramiento se hizo una exposición de los hechos presuntamente perpetrados por mi cliente, pero curiosamente, mientras en la imputación, leyéndole una entrevista, le dicen que ocurrió que ocurrió y que incurrió a dos cosas: en acceso carnal por penetrar con dedos la vagina de una menor, cuando le van a pedir la medida, la Fiscalía le dice que esa penetración se había realizado con el pene en una escalera, y por ese motivo fue que se trajo a colación esa manifestación de las dos audiencias que se hicieron el 16 de diciembre, es decir, que se hizo fue para mostrar el grado de ambigüedad de la situación práctica que tiene el caso desde el momento en que vinculó a mi cliente, por lo que pues se considera necesario que se repita ese acto procesal de imputación haciéndolo adecuadamente, porque en este momento no sé si ese acceso fue o con los dedos o con el pene, porque en una misma sesión de audiencias del 16 de diciembre fueron dos posturas diferentes, y eso es lo que genera que para mí los hechos jurídicamente relevantes no estén claros, porque generan confusión en tanto que una cosa es el miembro viril y otra cosa son los... Y es necesario que haya claridad sobre eso desde el momento de vinculación al proceso, porque solo así yo puedo trazar una estrategia de defensa. El tiempo entre diciembre y marzo ha sido tiempo muerto para la defensa, porque sin esos datos claros no se puede adoptar ninguna estrategia. El cuarto elemento para pedir esta revocatoria de la decisión por vía de alzada es que en gracia de discusión podría decirse que la entrevista ponía claramente lo que se supone hizo el procesado, que resulta siendo la teoría central de la señora juez para la nulidad pedida. Pero surge la pregunta: ¿quién imputa, la Fiscalía o la víctima a través de una lectura de entrevista? Considero que desde ningún punto de vista
existe justificación que le permita a la Fiscalía autorrelevarse de su deber de estructurar por sí misma su propia hipótesis de caso en sede de imputación, es decir, la obligación de indicar qué es lo que considera en ese momento que habría ocurrido con base en los medios de conocimiento que recolectó hasta ese momento y no repetir lo que dijo la menor, al punto que lo hizo la Fiscalía hablando como en voz de la misma menor, es decir, diciendo, me pidió besos, lo que significa que ni siquiera se tomó la tarea de decirlo en sus propias palabras, sino que textualmente lo que hizo fue dar lectura. Ese rol que se reclama se cumpla, es lo que me lleva a pedir una intervención del Honorable Tribunal Superior para evitar, sobre pretexto de celeridad procesal, se aplique el agio popular aquel según el cual en el camino se alinean las cargas. Nuestro sistema penal acusatorio es muy técnico y con técnica deben desarrollarse las diligencias, porque el no hacerse así hace que la ley 906 se convierta en un código de plastilina o arcilla que se moldea a la medida de quien tiene la más ventaja en el enfrentamiento entre partes. Y de paso se quebranta entonces indiscutiblemente el principio de legalidad, porque se convierte el proceso en un juego en el que las reglas cambian, con tal de evitar que por una nulidad se genere un efecto colateral que sería la declaratoria de libertad inmediata del procesado. El quinto y último aspecto es que, tal y como lo indiqué en mi petición del 24 de marzo, perdón, del 25, se puede utilizar como argumento para negar una verdadera exposición temporal de la conducta el hecho de que la Corte haya dicho que es que a una menor víctima no se le puede revictimizar pidiéndole que exponga con total claridad horas y días puntuales de la ocurrencia de los hechos. Ello será aplicable en algunos casos, como el que hizo mención la señora juez en su decisión, pero no se puede convertir esa postura en algo cómodo y evasor de obligaciones judiciales cada vez que estemos en un proceso de esta naturaleza, porque para eso existen verificaciones periféricas que se pueden realizar por parte del ente investigador. La decisión suele utilizar para invocar no usar datos claros de ocurrencia de los hechos no es otra que el auto interlocutorio al que se refirió la señora juez para motivar su negativa, y es el AP 4206-2019 del 29 de septiembre del 2019, efectivamente con ponencia de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Allí, ¿qué pasó en ese auto? Pues que se inadmitió una demanda de casación en donde el defensor de ese caso exigía efectivamente que existiera claridad sobre la circunstancia temporal de la conducta de abuso sexual, pero recordemos que en ese caso puntual la menor no tenía 12, sino que tenía 7 años y adicionalmente la circunstancia temporal era bastante larga, era de más de 4 años, no de un mes. Eso es que la Corte, al ver esa edad de la menor, ese tiempo tan largo de ocurrencia, pues creo que era imposible que a lo largo de 4 años se especifique cada fecha y se indique con exactitud cuál fue la conducta que ocurrió en cada una de esas fechas. Por eso, en ese caso puntual, dijo efectivamente la Corte que además de ser difícil, es en realidad imposible hacer esa relación tan sucinta con fechas y qué ocurrió en cada fecha. Y es ahí donde surge el interrogante argumentativo para la apelación. Ese caso que invoca la señora juez es realmente igual a este que nos ocupa, poderlo aplicar por analogía. La respuesta es un rotundo no. No solo porque no es lo mismo tener años a tener 7, ni mucho menos es lo mismo por alguien de 7 años a relatar situaciones vividas 4 años atrás, como si de los hechos de violencia se llevara un diario o una agenda. Y otra cosa muy diferente es recepcionar una denuncia de alguien de 12 años, es decir, de una edad mucho mayor, con un margen de 2 o 3 meses entre la presunta ocurrencia de los hechos y la fecha de la noticia criminal. Es decir, que la memoria estaría siendo puesta en evaluación en un tiempo muy corto. Por ello es que la Corte, en la decisión que invoca la señora juez, dice esa postura inadmisoria que deja claro que no significa que los cargos puedan ser indeterminados, como en efecto aquí ocurre, donde se le dio una entrevista y donde se dice que los hechos ocurrieron, abro comillas, varias veces, cierro comillas, pero varias veces es que todos los días, una vez por semana, o 2 veces durante ese único mes de marzo del 2019. Este aspecto fáctico es de monumental importancia jurídica y debe quedar claro porque eso depende que al momento de una eventual pena se pueda saber, por ejemplo, si el aumento por el concurso va a ser un solo día o va a ser de varios meses en caso de ser vencido en juicio. Es más,
en esa decisión de inadmisión, la Corte deja ver cómo de 4 años de violencia sexual, que irían del 2000 al 2014, la menor expone, dice la Corte, abro comillas, la fecha casi exacta del último abuso sexual, cierro comillas, por ser lo más reciente, es decir, que la Corte hace claridad que la menor en ese caso que la señora juez trae a colación, sí se refirió con fechas casi exactas, sobre todo a los últimos hechos, los más recientes, los del último año, pero dice que no tiene la misma exactitud que a hechos del año 2010 y de un presunto inicio de actos sexuales del año 2009, es decir, cuando la menor tenía solo 6 años. Ese análisis de la otra parte, la otra cara de la sentencia, es la que se pretende se haga por parte del honorable tribunal. Por lo que entonces no son dos casos equiparables, máxime cuando en este caso en particular la exigencia de imputación con ese tipo de exposiciones de aspectos sobre las presuntas de ocurrencia y las veces de ocurrencia no es una exigencia traída a los cabellos a mi argumento, sino que se evidencia es que la Fiscalía tenía desde un momento claro y a la mano la información, pero omitió exponerla pese a la relevancia de esa información como escenario fáctico. Nótese que mientras se ha indicado en esta audiencia y conformada por la anterior también, que es que no se podía victimizar a la menor y que por eso no se obtuvo el dato de si eso ocurría en la noche, si ocurría en la tarde, si ocurría en la mañana, razón por la cual la Fiscalía no podía decirlo al imputado. Curiosamente, la misma Fiscalía en la audiencia inmediatamente siguiente, es decir, la de aseguramiento, resultó refiriéndose ya de manera tardía, entonces ya había precluido su oportunidad a decir que los hechos habían sido de noche. ¿Cómo así? No había dicho entonces que como hecho jurídicamente relevante al leer la entrevista que ocurriera cuando veían televisión y que no sabía si era de noche o es que ahora el televisor que por costumbre se ubica en las salas de las fincas, es decir, en las salas de las casas, ahora preciso en ese sitio le dio por ubicar el televisor en plena escalera con la incomodidad de generar. Ya se habla de que el escenario de noche. Es decir, que sí se contaban con los elementos. Lo que pasa es que se hizo una omisión a la hora de hacer la imputación. Con esto no pretendo, ni más faltaba adelantarme a un debate que se avisora será muy controversial en el juicio oral, pero lo que sí pretendo es hacerle ver al honorable tribunal de alzada que la Fiscalía sí contaba con información que le permitía hacer una imputación bien hecha, una imputación clara, donde se expusieran todos esos aspectos temporales, que fue relevando tardíamente en la diligencia siguiente. Es decir, que no en la imputación, sino que lo hizo en la petición de medida, por lo que no puede entenderse que la defensa se tenga que poner en la tarea de ir recogiendo de a poquitos cada dato que vaya arrojando la Fiscalía en cada diligencia que vaya desarrollando, con ellos sentarse la defensa a construirle la hipótesis fáctica que tendría la Fiscalía intención de llevar a juicio oral. Solo con unos hechos jurídicamente relevantes, con al menos esos datos temporales, de saber tan siquiera cuántas veces fue que se presentó la conducta y que no necesariamente fueran tan específicos, pues es que se podría trazar la estrategia defensiva, lo cual es imposible porque ni siquiera se dijo en la situación fáctica si como consecuencia de esa supuesta penetración con los dedos se produjo, por ejemplo, alguna lesión, o si por el contrario la presunta víctima tiene la más mínima señal de introducción de algún elemento o parte del cuerpo en sus cavidades, lo cual no es un descubrimiento probatorio que esté reclamando la defensa en una etapa que no esconde, como la sede de imputación, sino que de un hecho jurídicamente relevante, como la existencia o no de una lesión en esa sede de imputación, que le permite a la defensa al menos percibir o por si en la vinculación del indiciado al proceso los hechos realmente se adecúan a una carnal o si se quedan solamente en la calificación del solo acto sexual por el mero tocamiento o roce de los dedos en los bordes de la cavidad sin traspasar ese límite de lo exterior a lo interior, lo cual es un aspecto fundamental y jurídicamente relevante para poder ilustrar en ese momento al procesado sobre si es prudente o no aceptar los cargos en esa sede de imputación. Sin la mención de un hecho jurídicamente relevante como la existencia o no de una lesión que estoy utilizando como ejemplo para poder saber si existe un respaldo a un presunto acceso carnal, sería irresponsable llegar a decirle a un procesado que llane a los cargos cuando la diferencia entre acceso es de 5 años más de cárcel. Y eso hablando de la comparación de la pena mínima de cada una de esas conductas. Y todos sabemos que en conductas como la que aquí estamos, pues no tiene rebajas.
por lo que entonces aún más claro, debe ser aún más alta la exigencia de hechos jurídicamente relevantes para solo así propiciar o no un eventual reconocimiento de responsabilidad de hecho. Que yo lo diga, sino porque en la decisión del grado 51007 el que también ha hecho relación a la señora juez en su decisión, la Sala Penal de la Corte Suprema descartó 3 funciones medulares de la imputación, a saber, a garantizar el ejercicio de derecho a la defensa. Uno no se puede defender de unos hechos con disposición ambigua, en donde se habla de acceso y ni siquiera le dicen si realmente existe posibilidad de acceso porque exista una lesión que respalde ese presunto acceso o si realmente lo único que se presenta eventualmente será un acto. Debe sentar las bases para el análisis de la detención preventiva y otras más cautelares, aspecto al que no me referiré porque no es objeto de la nulidad, pero la C, como tercer aspecto modular, es que la Corte ha dicho que la imputación sirve para delimitar los cargos frente a los que podría propiciarse la acción anticipada de una sentencia condenatoria. Porque el imputado se allana los cargos o celebre un acuerdo con la Fiscalía, lo del acuerdo sabemos que no se puede, pero esto último de la posibilidad de allanarse los cargos tiene fundamento en el artículo 293 de la ley 906 del 2004, el cual, si el imputado por iniciativa propia acepta la imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación, y es allí donde surge el principio de trascendencia para que el tribunal revoque la decisión y decrete la nulidad, porque surge el interrogante argumentativo. ¿De verdad la judicatura cree que la lectura de un fragmento de la entrevista como imputación tiene esa capacidad de ser suficiente como acusación en caso de que quisiera el indiciado aceptar la imputación? La respuesta es no. ¿Qué aceptación sería? Aceptar el contenido de la entrevista. Todo esto para no indicar que mi cliente sea culpable de los delitos encontrados, no faltaba, sino para hacer ver por vía de alzada eso, el principio de trascendencia, que tiene la necesidad de hacer la imputación en debida forma, es decir, los efectos que tiene la imputación a la hora de elegir, por ejemplo, si se renuncia o no a un juicio oral. Como lo he mencionado la luz del artículo 293, la imputación tiene que ser tan bien formulada y tan completa que debe estar en capacidad de servir como acusación ante un eventual allanamiento a cargos. ¿Y eso a qué ocurre? No. La imputación en este caso se está dejando a la merced de que se complete con posterioridad la acusación, como lo expone la señora fiscal, olvidando el principio de preclusividad de los actos procesales. Frente a este aspecto, vale la pena traer como respaldo a mi postura una sentencia a la que hizo alusión la propia señora juez, y es la que tiene por identificación el SP 4045 del 2019 del radicado 564, que es de ponencia del doctor Eider Cabrera y efectivamente es de septiembre del 2019, donde se señala que la audiencia de formulación de imputación es el primer escenario para que el implicado pueda allanarse a los cargos. Y es preciso que la Fiscalía le ofrezca absoluta claridad. Oído bien, lo dice el señor magistrado Patiño Cabrera, es absoluta claridad, no es una claridad a medias ni parcial, sino que la claridad es absoluta, en punto de los hechos jurídicamente relevantes. En la medida que ese acto de comunicación será la base de su manifestación, así como la posterior sentencia de allí, que si la imputación es errónea o tiene muchas fallas, el acogimiento que llegue a ser el indiciado de estos hechos carecerá de valor. Y frente a ese principio de trascendencia de nulidad, se puede apreciar el del hierro del 16 de diciembre de 2019 que otros ámbitos que exponen el por qué es necesario repetirla, como lo indica la providencia SP 5336 del 2019 del pasado 4 de diciembre del 2019, proferida en la radicación 50696, donde compone la doctora Patricia Salazar Cuellar, invocando el pronunciamiento de esa misma corporación de cierre del 8 de marzo del 2017, en la radicación 4429, vuelve a señalar la Corte la diferencia entre medios de prueba, hechos jurídicamente relevantes y hechos indicadores. En esa decisión de diciembre del 2019 que acabo de mencionar, la Corte habla incluso de que los hechos jurídicamente deben ser tan claros que permitan la estipulación mismos, por lo que entonces deben estar claros para que así se pueda llegar a abrir la puerta a una eventual estipulación en la siguiente etapa del proceso. Posibilidad que se estaría cercenando de manera anticipada, no dejarse claro los hechos desde la misma imputación. Finalizo ya mi intervención con mi radicado favorito, el 48 del 2016, en donde la Corte tiene que leer entrevistas, haciéndolas pasar por hechos jurídicamente relevantes, es una irregularidad que genera nulidad.
De allí que se ruega a la señora juez Quinta dar por sustentado con lo que acabo de mencionar mi recurso de apelación por haberlo hecho de esa forma y remitirlo en las diligencias a su superior jerárquico para obtener del honorable tribunal la revocatoria de la decisión adoptada el día de hoy y como consecuencia se decreta la nulidad de todo lo actuado desde la formulación de imputación inclusive realizada el 16 de diciembre del 2019, en donde hasta el juez de Vegas advirtió la irregularidad, pero la advertencia no fue realmente atendida por el ente fiscal. Muchas gracias, su señoría. Bueno, no obstante, la solicitud impetrada por la autoridad fiscal por el señor procurador respecto a que se declare desierto el recurso de apelación por falta de sustentación, el despacho, en primer lugar, en garantía del derecho a la doble instancia, y en segundo lugar, al considerar que el señor defensor de alguna manera a su estilo atacó la provincia de este despacho en el día de hoy que negó la impetrada, es por lo que va a conceder el recurso ante la sala penal del Tribunal Superior del Oficial de Ibagué, de acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del Código Penal, esto es, en el efecto conforme al numeral tercero, por tratarse de un asunto, de un auto que decide una nulidad. Se levanta la sesión siendo las 10. Hasta luego, señora juez, muchas gracias. Bueno, Saludos a todos los asistentes.